Fue el Estado mexicano el promotor del conflicto que actualmente se vive en los municipios de Chenaló y Chalchihuitán, Chiapas, admite el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz. En entrevista para este espacio se pronunció por atender la emergencia que viven las más de 5,000 personas desplazadas, pero también por buscar una solución de fondo por la vía del diálogo. Hay que atender la emergencia, indudablemente, ¿no? Hay que atender la emergencia para evitar que se agrave el conflicto por un lado y que se atienda a estas personas que están desplazadas injustamente por un grupo armado. Eso hay que hacerlo de inmediato, ¿no? Pero también, en forma paralela, yo digo, no podemos simplemente atender esta emergencia y dejar otra vez el problema suelto. Y creo que hay que atenderlo de fondo. Resumió cómo se gestó este conflicto desde hace más de 40 años. Estos son dos pueblos, son municipios que han coexistido durante muchos años, muchísimos años, y nunca tuvieron problemas mayores. Ellos convivían y tenían sus propios acuerdos de dónde estaban ubicados cada quien, y ubicaban al río como la línea divisoria entre los dos pueblos. En 1973 empezó a entrar la reforma agraria para expedir resoluciones presidenciales, hacer trabajos técnicos, y es cuando empiezan los problemas, de 73 a 76, en donde en el 76 los pueblos vuelven a reunirse y acordar que sería el río el lugar de división de los pueblos. Después la reforma agraria expide resoluciones presidenciales, una para Chalchihuitán y otra para Chenaló. Chenaló no la acepta porque dice que esa superficie no contiene lo que originalmente ellos tenían desde su perspectiva, y empiezan los juicios agrarios y empieza a judicializarse el asunto. Detalló que ha sido la judicialización en tribunales agrarios lo que ha intensificado el conflicto por límites territoriales, pues independientemente del fallo final, este dejará descontento a una de las partes y el problema se agravará aún más. Seguimos persistiendo por esa vía, tratando de arreglar un asunto que evidentemente, sea la decisión que sea, en favor del pueblo que sea, va a haber conflicto. Tenemos que, tal como dice este comité técnico, sentarnos, crear espacios de diálogo para lograr un acuerdo. Tratar de resolver a rajatabla por la vía jurídico-agraria un tema que tiene raíces históricas, ancestrales, culturales, de todo tipo, es muy complejo. Los títulos de estos pueblos son de 1800 y tantos. Nunca habían tenido conflicto entre ellos, hasta que entra la reforma agraria. Martínez Veloz agregó que lo que se vive en esta zona también es producto de no haber cumplido con los acuerdos de San Andrés. Hay un amigo mío que dice que el texto sin contexto es pretexto. Es decir, esto que está pasando en Chalchihuitán es la expresión de no haber concretado o de no haber concretado a cabalidad los acuerdos de San Andrés en la Constitución mexicana. Es decir, hay un asunto inconcluso que debe ser abordado y que debemos entender que el Estado mexicano debe construir los mecanismos para poder establecer una relación adecuada entre sus instituciones y los pueblos indígenas de México, que como en este caso, las instituciones llegaron a generar un conflicto donde no existía. El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas se pronunció porque todas las instancias del Estado mexicano promuevan un espacio de negociación y se llegue a acuerdos por la vía pacífica. La solución es mucho más amplia, o sea, tenemos que involucrar a todas las instancias del gobierno federal y del gobierno del Estado que tienen que ver en el asunto. Sentar a las partes, escucharlas, construir un método de discusión y de construcción de acuerdos, y que nos permita arreglar, sí, el tema jurídico, pero también el tema de fondo, para lo cual se requieren, pues sí, cuestiones desde carácter jurídico hasta cuestiones de carácter presupuestal. No obstante, considera de suma importancia castigar a quienes han generado el desplazamiento de más de 5,000 personas y alertó que es en esta zona donde paramilitares cometieron la masacre de Acteal hace 20 años. Sí, castigar a los responsables de esta acción que me parece ilegal, injusta, arbitraria
imprudente y además riesgosísima, en términos de vidas humanas y de costo social y político para todas las instituciones de la República y para las propias comunidades.